Hola muchachos, en esta parte vamos a trabajar las tres edades de la empresa. Tres momentos a lo largo de la historia donde la noción de ética empresarial se ha transformado y donde las mismas condiciones económicas, políticas y sociales han logrado que dicha concepción de la ética se transforme. Según la de la cortina, entonces tenemos tres edades. La edad industrial, que va de 1820 más o menos hasta 1829, la edad postindustrial de 1930 a 1990 y la edad informacional en la que nos encontramos en la actualidad, que va de 1990 a 2019. En este primer video vamos a trabajar la edad industrial. La edad industrial, como ustedes lo ven, se desarrolla en un contexto pues muy diferente al nuestro, un contexto caracterizado por la emergencia de una nueva clase social, el proletariado, en un escenario que ya prácticamente no existe, que es la fábrica. ¿Bien? Esto es una fábrica propia del siglo XIX y en el contexto propio de la revolución industrial. Entonces, lo primero que nos hemos de preguntar es, ¿qué fue la revolución industrial? Bien, aquí ustedes ven la imagen de la máquina de vapor. ¿Por qué la máquina de vapor fue tan importante y por qué ocasiona una revolución? Bueno, la máquina de vapor va a implicar la transformación absoluta de las industrias, el auge de industrias antes inexistentes, es decir, que antes no se pensaba que se pudieran dar, eh, y en general la transformación de las materias primas de forma acelerada. La revolución industrial, entonces, como su nombre lo indica, implica un cambio, una transformación radical en la sociedad, por eso es una revolución. O sea, no es un cambio muy simple, no, es un revolcón absoluto en la forma de concebir el mundo, en la forma de concebir la economía, la política, la misma noción de ser humano. Bien, gracias a la máquina de vapor que ustedes ven acá, entonces se impulsa la industria marítima, la industria textil, lo que conocemos como la industria férrea, que bueno, ahora ya casi no se usa. Esto va a dar un invento, va a dar paso a otros. Posteriormente vamos a hablar de los primeros automóviles, los motores, en fin. Eso implica una gran revolución. Ahora, la pregunta que emerge es, ¿de dónde se desarrolla? Bien, inicialmente los estados que van a ser protagonistas de dicha revolución son Inglaterra, Alemania, Francia, otros países de Europa, posteriormente, pues mucho más adelante Estados Unidos, pero estamos hablando principalmente en Europa. Ahora la pregunta es, ¿en qué contexto se desarrolla, en qué escenario se desarrolla dicha revolución industrial? Esta revolución se desarrolla en lo que se conoce como fábrica. Esto que ustedes ven acá es una fábrica de conservas en Europa. ¿Y qué implica entonces una fábrica? Bueno, se conoce como fábrica a un espacio que se encuentra conformado por una infraestructura. En su interior cuenta con unos utensilios que serán empleados para la elaboración de bienes determinados. Es un espacio donde se da la conversión de una materia prima. Esta es la definición de Wikipedia. ¿Y qué significa en suma una fábrica? Bueno, es un espacio donde se da la transformación de materias primas. Si hemos de ser eh, coherentes con todo nuestro seguimiento histórico, también es importante aclarar que estas primeras fábricas estaban ubicadas en las urbes, en las ciudades. Y las ciudades que conocemos hoy no son como las del siglo XVIII, siglo XIX. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, estas son personas que eran muy pobres, ¿no? Recolectores, granjeros, que van a ir a las ciudades a trabajar en este contexto, en la fábrica. Y lo que se conocía, como fábrica en el siglo XIX no es lo mismo que se conoce hoy. Bien, bueno, para ampliar un poco más esto, vamos a hablar del panoptismo, porque si hay una forma de definir la fábrica y los demás dispositivos propios de la modernidad es a través del panoptismo. ¿Qué es el panoptismo?
Bueno, según Foucault, los principios del panoptismo son vigilancia, control y corrección, los cuales se materializan en lo que Jeremy Bentham diseñó como el tipo de edificio perfecto para ejercer vigilancia. Entonces, un panóptico es una estructura arquitectónica o también es una estructura simbólica, el Estado es un panóptico, donde se dan estos tres elementos, vigilancia, control y corrección. Esto que ustedes ven acá es una cárcel, es un panóptico. En el medio hay una especie de faro donde se vigila absolutamente el cuerpo, a todos los presos, el cuerpo máquina. Se ejerce control, ya que si llegan a hacer algo diferente a lo que se les indica, bueno, de inmediato se pasa a la corrección. Esto no es solamente, y eso es lo importante del panoptismo, una estructura propia del sistema carcelario. Esto también se da en otro tipo de escenarios. Por ejemplo, la fábrica es un panóptico, la escuela, el hospital, el manicomio son panópticos. Y bien, vale muchísimo la pena evidenciar cómo funciona la fábrica como panóptico. A continuación vamos a ver unas escenas de tiempos modernos de Chaplin para que ustedes evidencien cómo se vive la fábrica como panóptico. Mac, sección 5, aumente velocidad 47. Felix Bauserkis, Felix Bauserkis. No pierdas tiempo. Vuelve al trabajo. ¡Vamos! Estas no son más que algunas de las maravillosas características de la máquina de comer Bellows. Bien, entonces como ustedes evidenciaron en esas imágenes, hay muchas más que ponen de manifiesto el panoptismo de la fábrica. En la película de Chaplin, Tiempos Modernos, pues se dan estos tres elementos, vigilancia, control y corrección. El lugar del faro, pues no hay faro en la fábrica, pero hay un capataz que vigila las acciones de absolutamente todos. Entonces cumple la labor de vigilancia, control, la figura de las tarjetas, si él sale de su lugar de trabajo, entra a su lugar de trabajo, entonces está la figura del control precisamente de su tiempo laborado y la corrección. Entonces, esa última imagen donde él entra al baño a fumar, pues llega el capataz, no está frente a él, pues es una visión de vigilancia, entonces lo corrige. Bien, por eso la fábrica representa un panoptismo. Ahora bien, como estamos hablando del siglo XIX, de la revolución industrial, del contexto de la fábrica, tenemos que reconocer qué tipo de sistema económico se desarrolla allí. Entonces, el capitalismo propio del siglo XIX es un capitalismo renano. Está anclado en el espíritu comunitario nórdico que genera un fuerte sentimiento de pertenencia colectiva, que es importante reconocer que el capitalismo ha cambiado a lo largo de la historia. Lo que hoy conocemos como capitalismo no era lo mismo en el siglo XIX. Ese capitalismo renano es el sistema propio, en donde hay un sentido más colectivista, dado que donde se transforman las materias primas, allí mismo se producen. Vamos a ver que piensen ustedes que en Estados Unidos, por ejemplo, había fábricas que hacían el acero propio de los rieles de los trenes, ¿sí?
esos mismos rieles se hacían en Estados Unidos, pero es un capitalismo renano, es un capitalismo más centrado en lo colectivo, en producir en función de la sociedad. Bien, ahora bien, para reconocer en términos políticos de lo que ocurre en el siglo XIX, vale muchísimo la pena hablar de Marx. Bien, y Marx nos va a comentar en El Capital que lo que se va a dar en el contexto de la revolución industrial es lo que él denomina la lucha de clases. ¿Qué es una clase social? Bueno, las clases sociales diríamos que no necesariamente siempre han existido. Lo que siempre sí ha existido es una desigualdad en términos de ingreso económico. Bien, piensen ustedes que en la antigua Grecia no se hablaba de burguesía, ni de pequeña burguesía, ni de proletariado. Lo que sí hay es una distinción radical de ingreso económico. Hablamos de lucha de clase social, entendiéndola como un colectivo de personas que se diferencia de otro colectivo de personas por su ingreso económico. Entonces, en el siglo XIX vamos a evidenciar con contundencia tres clases sociales: la burguesía, la pequeña burguesía y el proletariado. Estos tres tipos de clases emergen en el siglo, pues finalizando el XVIII y comenzando el XIX, gracias al contexto de la revolución industrial en el escenario de la fábrica. ¿Qué es la burguesía? Bueno, la burguesía, como su nombre lo indica, viene la palabra burgos. Burgos son espacios, terrenos que eran propiedad de unas personas en la Edad Media, posteriormente entrando la modernidad. Son aquellos personajes que tenían propiedad privada, pero no tienen participación política hasta que se da la Revolución Francesa, ¿sí? En contraposición a la burguesía, o sea, el que está contrario, es el proletariado, es la clase emergente. Ustedes ven acá la clase emergente del siglo XIX. Y en el medio está la pequeña burguesía. La pequeña burguesía realmente son proletarios. Pero ¿por qué se llama pequeña burguesía y quiénes son en este momento? En este momento es el capataz de fábricas, es el que controla, es el que da cuentas al burgués, pero a costa del trabajo del proletario. Bien, hasta aquí va a ir nuestra primera parte de la edad industrial. Ya continuamos para seguir avanzando. Gracias.